versículo 20. Colosenses 1, versículo 20. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en Colosenses 1, 20, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, puede tomar su asiento, hermano. Bueno, estamos en la serie de los Colosenses, ¿ok? Este es el tema 3. El tema 3, y bueno, hermano, le pido que perseveremos, amén, los miércoles también, que perseveremos los miércoles para ir nosotros, para no ir perdiendo la secuencia de lo que vamos hablando. Cuando tomamos un libro empezamos desde el principio hasta el final y estamos tratando de exponer de una manera positiva lo que realmente el apóstol Pablo quiso hablar en las cartas y también lo que es aplicable para nosotros. Este es el tema 3 y como título de este tema es el ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Okay? A manera de repaso, en el primer tema, en el tema 1, nosotros vimos la introducción a los Colosenses, que es esta carta, y vimos en el tema 1, que ya fue hace creo que 3 o 4 miércoles pasados, vimos cómo fue fundada esta congregación de los Colosenses. Vimos que Pablo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo va a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, y predicó el Evangelio, la buena noticia. En ese capítulo 19 de los Hechos, Pablo estuvo predicando por 2 años nada más, por 2 años, y en esos 2 años mucha gente recibió el Evangelio, y entre esas personas
que recibieron el Evangelio estaba Éprafas, uno de los colaboradores de Pablo, que es mencionado en otras cartas. Estaba Éprafas. Éprafas era residente de Colosas, ¿ok? Y cuando Éprafas cree en el Evangelio y recibe el Evangelio, Éprafas recibe un formamiento ministerial y va a Colosas y predica y se forma esta iglesia, esta comunidad cristiana. Esto es lo que vimos en el tema 1. En el tema 2 vimos el título que es lo excelso de Cristo, porque ahí vimos también que Éprafas, después de que predica en Colosas, porque era de Colosas, y se funda esa iglesia, parece ser que estaba en casa de Filemón, ¿ok? Recordemos que Filemón también era de Colosas. La iglesia comienza a dar buenos frutos. Los cristianos de esa congregación mostraban el fruto más elevado, que es el amor. Y si algo como iglesia tenemos que mostrar, pues es precisamente ese fruto, ¿verdad? Ese fruto que a veces nos cuesta mucho a nosotros como cristianos, mostrar el amor. Esta iglesia compartía a Cristo y esta iglesia había desarrollado mucha confianza en Dios. Recordemos que en ese tiempo servir a Cristo no era algo tan sencillo, porque había mucha persecución. Sin embargo, esta congregación de Colosas, como todas, y ninguna iglesia está exenta, aún esta congregación, comienza a ser amenazada por los falsos maestros. Y esta iglesia fue tentada a abrazar errores teológicos, y Pablo les escribe según el informe de Éprafas. Vuelvo y repito, tenemos que recordar que Éprafas conoce a Pablo en Éfeso, recibe el Evangelio, y Éprafas, siendo de la ciudad de Colosas, va a Colosas, predica y se forma una congregación. ¿Okay? Después de un tiempecito, esta iglesia, repito, empezó a mostrar buenos frutos que toda iglesia debe demostrar: amor, compartían a Cristo y confianza en Dios. Pues empieza a ser amenazada esta iglesia con abrazar errores teológicos por los falsos maestros, y tenemos que entender que toda iglesia de Cristo, no hay excepción, todas van a ser atacadas por falsas enseñanzas, todas van a ser atacadas por falsos o se van a querer introducir los falsos maestros en toda iglesia. Amén. Y uno de estos grupos que amenazaron la iglesia de Colosas, los falsos maestros, número 1 eran los gnósticos. Ya explicamos quiénes eran los gnósticos. Los gnósticos, una de las enseñanzas que ellos tenían era de que lo que se salvaba era el espíritu, el alma. Por lo tanto, tú podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras. Es decir, tú puedes pecar, tú puedes tomar, tú puedes fornicar, al fin lo que se salva es el cuerpo. Esas son herejías. Eso era lo que estaban enseñando los gnósticos. En ese tiempo pegaban mucho los gnósticos. Las iglesias fueron las iglesias del libro de los Hechos, siempre los apóstoles, Judas, Pablo, Pedro, constantemente peleaban contra estos grupos de falsos maestros. Como en el tiempo de ahora, la iglesia es muy atacada por los judaizantes y por los predicadores de la prosperidad. Bueno, en ese tiempo eran los gnósticos. ¿Cuál era el otro grupo que amenazaba a esta iglesia con falsas enseñanzas? Eran los judaizantes, aquellos que querían que guardaran la ley. Y otro grupo que estaba siendo amenazada a esta iglesia es el ascetismo. Esas creencias las habían mezclado con el Evangelio y les hacían pensar con esa mezcolanza de enseñanzas que podían alcanzar una espiritualidad o una perfección a través de esas falsas enseñanzas. Y todo eso lo mezclaban haciendo una total mezcolanza. ¿Qué hace Pablo desde el capítulo 1, del verso 15 al verso 19? Si usted está en su Biblia ahí, del capítulo 1, verso 15 al 19, el apóstol Pablo comienza a exaltar a Cristo. Muestra que en todo momento la preeminencia es Cristo, y muestra que la espiritualidad, mire bien,
la espiritualidad, la santidad, nadie la puede alcanzar sino por Cristo. Nada más por Cristo, ¿ok? Repito, estos falsos maestros enseñaban que alguien podía alcanzar una espiritualidad y hablaban de experiencias sobrenaturales por medio de castigar el cuerpo. De ahí donde nacen los famosos monjes, de ahí donde salen, ¿ok? Hablaban esas experiencias sobrenaturales y que uno podía tener experiencias sobrenaturales castigando el cuerpo. Y Pablo enfatiza que no es así, que la verdadera espiritualidad o la verdadera santidad que el hombre puede alcanzar es por Cristo. Por Cristo. ¿Okay? ¿Qué va a hacer Pablo? Va a exaltar a Cristo. En esa exaltación muestra que la única forma de que nosotros podamos ser espirituales, una espiritualidad genuina, no legalista, una santidad, solamente la alcanzamos por medio del Señor Jesucristo. Entonces, esas falsas enseñanzas que hablaban de experiencias aún con ángeles, tanto que los colosenses fueron tentados a dar culto a los ángeles, Pablo comienza a exponer que si no fuera con Cristo no podríamos nosotros estar completos. Nosotros estamos completos en Cristo. Y por eso dice ahí en el capítulo, si usted tiene su Biblia, en el capítulo 1, verso 15, lo tiene ahí, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Mire cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué hace Pablo? Pablo está citando aquí Éxodo 33, 12. Cuando Moisés pide ver a Dios, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos. Cuando Moisés pide ver a Dios y Dios le deja saber que es imposible ver a Dios. Es imposible ver a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para ver a Dios. Caeríamos muertos, caeríamos fulminados ante la santidad de Dios. Pablo expone que la única forma de ver a Dios es a través de Cristo. Por eso dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, la única forma de nosotros poder contemplar a Dios es a través de Cristo. En esa exposición, Pablo nombra varias cosas, que Cristo es el primogénito de toda la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten, por Cristo subsisten, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ahí lo nombra, que Él es el principio, se habla de eternidad. Es decir, sabemos que Cristo es Dios dentro de lo que es la Trinidad y que Él es el primogénito de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo expone todo esto que acaba de nombrar, en el versículo 15 al 19 del capítulo 1, Pablo enfatiza que quien enseñe esto, Cristo es la cabeza de tal congregación. Él expone eso. Y expone que quien no predique, quien no enseñe esto, aunque hablen de Cristo, Cristo no es la cabeza de tal congregación, como quienes, como el judaísmo, como los gnósticos, como el ascetismo, y en el tiempo de ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos creen que Cristo fue creado. Cristo no fue creado. Cristo es Dios dentro de lo que es la Trinidad. Los mormones creen que fue creado, los de la luz del mundo, inclusive muchas sectas creen que Cristo fue creado y no es así. Entonces, aunque hablen de Cristo, Pablo enfatiza aquí que no es la cabeza de tal congregación. Y eso lo estuvimos viendo en el tema pasado. Ahora, ¿qué va a poner el apóstol Pablo desde el verso 19 hasta el verso 23? Es con lo que empezamos ahorita. Desde el verso 20 hasta el verso 23. Va a exponer, mire bien, que Dios puso Dios tomó la iniciativa de salvar al hombre y no nosotros. Dios es el que toma la iniciativa de salvar al hombre. Va a poner que Dios es el que dio el primer paso para salvar al hombre y no el hombre. Tenemos que recordar que nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Nosotros amamos a Dios o tratamos de amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Amén.
Y mire cómo dice el verso 19. ¿Estamos ahí? Verso 19. ¿Lo tenemos? Capítulo 1, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Cristo, Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Estamos en Colosenses 1, 19. Gracias. Ahora, Pablo aquí comienza a hablar ya del sacrificio de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando nombra la palabra plenitud, porque dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, la palabra plenitud es una palabra griega que es pleroma, que quiere decir terminación, quiere decir cumplimiento, restauración o completar. Es decir, en Cristo, solo en él se cumple todo el plan de salvación. En Cristo, solo en él, el hombre puede volver a su estado original con el que fue creado. ¿Cómo fue creado? En un estado de inocencia. ¿Okay? En Cristo, solo en él, el hombre puede encontrar una restauración total. ¿Cuándo va a ser esa restauración total? Cuando seamos transformados. Amén. Cuando seamos transformados. Versículo 20. ¿Lo tiene? Dice, y por medio de él, mire lo que dice, está hablando de Cristo, Pablo dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, esta palabra reconciliar, porque así dice, ¿verdad? Esta palabra reconciliar es una palabra griega que significa de estar muy lejos, ahora nos permite acercarnos. Eso es lo que significa. ¿Okay? Es decir, cuando Pablo usa la palabra reconciliar, se entiende que antes, para poder nosotros estar en la presencia de Dios o en el lugar santísimo, tendrías que ser, número 1, israelita, 2, levita y 3, sacerdote. No había forma de que tú te pudieras acercar a Dios. No había forma. Forzosamente tenías que ser israelita, levita y sacerdote. Ok, él es israelita, supongamos, aunque no somos, ¿verdad? Ok, ahora tienes que ser levita. Ok, eres levita, bueno, ahora tienes que ser sacerdote. Entonces, esto habla de que era muy difícil para nosotros acercarnos a Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Ok, estábamos pero muy, muy lejos de estar en esa presencia. Bueno, Pablo dice que por medio del sacrificio, esa distancia tan grande que había, ahora por medio del sacrificio se ha acortado. Mire bien, se ha acortado y ahora estamos tan cerca que podemos tener una relación muy íntima con Dios. ¿Me explico? Ahora podemos tener una relación muy íntima. Antes no podíamos, porque en el Antiguo Testamento tenía que ser israelita, levita, sacerdote, para poder estar en el lugar santísimo. Ahora no, dice el apóstol Pablo, usa la palabra reconciliar, que significa que ahora esa distancia se acortó. Tanto se acortó que ahora por medio de ese sacrificio yo puedo tener una relación muy íntima con Dios. Ahora la pregunta es, mire bien hermano lo que debo decir, ¿ok? ¿Por qué hay cristianos tan apagados, tan fríos, con un desinterés espiritual tremendo? ¿Por qué? ¿Y sabe cuál es la razón? No hay ninguna. No hay. ¿Me estoy explicando, hermano? No hay excusas. ¿Por qué? Porque ahora, por medio del sacrificio de Cristo, esa distancia que había ahora se acortó. Es decir, Dios ya puso todos los medios para que tú pudieras tener una relación muy personal con Dios. Pero ¿por qué hay cristianos apagados? ¿Por qué hay cristianos fríos? Simplemente no hay excusas. No lo hay. El cristiano que quiere ser tibio es porque él quiere ser tibio, simplemente. El cristiano que quiere ser frío es porque él quiere ser frío. El cristiano que
que no sean fervientes porque Él no quiere ser ferviente. Porque supongamos que estamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Bueno, se entiende de que necesitaba ser un israelita, se entiende de que necesitaba ser un levita y un sacerdote para poder estar en la presencia de Dios. Pero ahora no. Ahora por medio del sacrificio, dice el apóstol Pablo, nos reconcilió. Esa distancia se acortó. Tanto que ahora puedes tener una relación. Es decir, Dios puso todos los medios para que tú puedas tener una relación muy íntima con Él. Pero ¿por qué el cristiano no la tiene? ¿O por qué el cristiano es frío, como este invierno que estamos viviendo? No hay excusas. Quizá la única es porque no tiene como prioridad las cosas de Dios. Amén. No tiene como prioridad quizás las cosas de Dios. Sigue diciendo el texto. Estamos ahí, verso 20. Verso 20 dice, por medio de él reconciliar. Tenemos que recordar lo que significa la palabra reconciliar. ¿Ok? Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo, mire lo que dice, la paz. ¿Mediante qué? Está hablando del sacrificio de Cristo. La sangre de su cruz, verso 21. ¿Lo tiene? Dice, y vosotros, dice, y a vosotros también, mire cómo habla en tiempo pasado, que erais, ¿qué? En otro tiempo, extraños y enemigos. Está hablando en otro tiempo. Éramos ajenos. Mire bien, está diciendo Pablo, era imposible que nosotros fuéramos participantes. Era imposible de que tú y yo pudiéramos tener una comunión con Dios. No había manera bajo ningún medio humano de poder ser participante de las cosas de Dios. Pero eso era en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros actos, nuestros pensamientos, porque no habíamos tenido el sacrificio de Cristo. Pero ahora no, ahora ya lo tenemos. Por eso dice Pablo aquí. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os habéis reconciliado. Ahora podemos tener una comunión muy íntima con Dios. Amén. Versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, sigue hablando del sacrificio para, mire lo que hace el sacrificio, para presentarnos como hermanos, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Mire lo que causa una comunión con Dios. Mire lo que causó la reconciliación. El ahora poderte acercar a Dios, y mire lo que produce acercarnos a Dios. ¿Qué produce acercarnos a Dios? Santificación. Produce santificación. ¿Qué produce acercarnos a Dios? Que constantemente nos estemos limpiando y nos lleva a ser irreprensibles. La palabra irreprensible no significa perfectos, porque nadie es perfecto. ¿Okay? La palabra irreprensible significa no ser acusado de algo. ¿Okay? Entendemos que el proceso de la santificación nos va a llevar toda nuestra vida, pero se tiene que ir mostrando, viendo frutos en la vida de nosotros. Verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Pablo dice, si de verdad recibimos el nuevo nacimiento, si de verdad recibimos el sacrificio de Cristo, lo más normal es que en nuestra vida se vean estas evidencias que mencionó en los textos anteriores. Que la santificación. Eso es lo más normal. De una manera natural, Dios va a empezar a producir en nosotros santificación, transformación. Amén. Por eso dice ahí, si en verdad
Es decir, si de verdad naciste de nuevo, si de verdad recibiste salvación, si de verdad estás fundados y firmes en la fe. ¿Cuál fe? En el Evangelio, las cosas que él está predicando aquí. Todo lo que mencionó, sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo Pablo, este es el Evangelio que yo predico. ¿Cuál? El que produce santificación. Está diciendo, este es el Evangelio del cual fui hecho ministro, siervo, servidor. Número 1, que Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Número 1, Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Número 2, que el Evangelio genuino trae fruto de santificación. Número 3, que en otro tiempo éramos, ya no, éramos enemigos y ahora nos ha reconciliado. Número 4, que en otro tiempo estábamos muy lejos. Había una distancia muy grande entre Dios y el hombre, y ahora a través de este sacrificio esa distancia se ha cortado tanto que ahora yo puedo tener una relación muy personal con Cristo. Número 5, que nuestros pensamientos antes no buscaban lo de Dios y ahora sí buscan todo lo que concierne lo de Dios. Número 6, que nuestras obras antes nos delatábamos que estábamos perdidos. Nos delataban que no éramos cristianos, que no habíamos recibido el sacrificio de Cristo, pero ahora no. Ahora nuestras obras, la santificación nos delatan de quiénes somos hijos. Número 7, que la única forma de llegar a una espiritualidad genuina, verdadera, solamente es a través de Cristo. Y número 8, que Cristo es la cabeza de la iglesia, de esto que acaba de exponer el apóstol Pablo. Amén. Ahora, desde el verso 24, estamos ahí en el capítulo 1, desde el verso 24 hasta el verso 29, no sé si en su Biblia arriba como título dice Ministerio de Pablo a los Gentiles, no sé si dice así, ¿verdad? Como un título, así dice, ¿verdad? Desde el verso 24 hasta el verso 29, el apóstol Pablo expone, mire bien cómo él desarrolla el ministerio. ¿Cuál? Pues precisamente lo que expuso en los contextos. ¿De qué se trata el Evangelio? De que Dios dispuso salvar al hombre. Que la única forma de llegar a una espiritualidad, a una santidad por medio de Cristo. Que Él nos reconcilió por medio de su sangre. Ahora Él va a exponer cómo Él lleva a cabo su ministerio. Es decir, en este texto 23 del capítulo 1, Él termina diciendo, si usted lo lee, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, mire cómo termina diciendo Pablo, yo fui hecho ministro. Así dice, ¿verdad? Yo fui hecho ministro. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy, a mí me llamaron a este ministerio, y ahora les voy a mostrar cómo yo llevo a cabo mi ministerio, cómo yo llevo a cabo este servicio que Dios me lo otorgó, ¿ok? El apóstol Pablo va a nombrar algunas cosas que nos tienen que a nosotros llevar a pensar, a meditar en cómo nosotros debemos de llevar a cabo el ministerio. Y lo primero que nombra Pablo, número 1, el ministerio, está diciendo Pablo, el ministerio que me fue otorgado lo llevo a cabo con gozo a pesar de adversidades. Mire lo que dice el versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora, hermano, el ministerio que el Señor nos da a cada uno de nosotros, la vida cristiana que el Señor nos da a cada uno de nosotros, para poder a nosotros llevar sin renegar, no quejándonos, es precisamente llevarla en el gozo del Señor. En el gozo del Señor. El ministerio se ha de llevar con mucho gozo, con alegría, con entusiasmo, con agradecimiento y con perseverancia. Es decir, todo lo que hagas tú para Dios, como Pablo está diciendo, yo fui hecho ministro. O sea,
Dios me llamó a predicar este evangelio, el que produce santidad, el que predica contra el pecado, el que ahora Él nos reconcilió por medio de su sangre. Yo fui hecho ministro y yo lo predico, dice Pablo, con mucho gozo, a pesar de las aflicciones que sufro. ¿Okay? A pesar de los padecimientos que sufro, lo hago con mucho gozo. Entonces, esto nos da a entender, hermanos, que el ministerio que el Señor nos da, o el trabajo ministerial que tú haces en la iglesia, o el llamado que el Señor te hace, es necesario hacerlo con gozo. Con gozo. El ministerio no es, mire bien, fíjese bien. ¿Okay? El ministerio no es, bueno, yo tengo muchas ganas, pero después se me van las ganas y abandono el ministerio. Eso no es así. El ministerio es, o no es, tengo tribulación, por lo tanto, bueno, voy a dejar un poquito ahorita el ministerio, ahorita no porque tengo mucha tribulación. El ministerio no es, todo va bien, sigo adelante, todo va bien, sigo perseverando, todo va bien, aleluya, amén, todo va bien, amén, amén. Pero se ponen las cosas difíciles, me hago a un lado. Ese no es el ministerio. No es así. Servir a Dios, hermano, no es todo me va de maravilla, puras oraciones contestadas, sirvo a Dios, Dios no me contesta y pues entonces ahorita no quiero nada. Eso no es servir a Dios. Estamos muy callados todos, ¿ok? Pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios no es cuando yo tenga tiempo, porque tengo muchas prioridades. Ese no es servir a Dios. Amén. Servir a Dios, servir en el ministerio es, las cosas van bien, las cosas van mal, sigo perseverando. Sigo perseverando. Todos nosotros, los que hemos recibido la salvación, Dios nos ha dado, mire bien, una oportunidad de poder servirle y es en esta vida. Si yo no aprovecho la oportunidad mientras estoy vivo, si tú no aprovechas la oportunidad de vida que Dios te da para servirle ahorita, más adelante no sabemos qué pueda pasar. Es decir, mientras estemos vivos, el llamado es que aprovechemos el tiempo para servir al Señor. Pablo dice aquí, después de explicar el ministerio, cómo Dios nos reconcilió por medio de su sangre, cómo Dios dio el primer paso para salvarnos. Después de explicar, ahora dice Pablo, ahora yo me gozo, dice el verso 24, ahora me gozo. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Está hablando de sus sufrimientos. La marca de Pablo era el sufrimiento. Dice, cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que él usaba su cuerpo, él usaba su vida, usaba sus fuerzas, usaba su tiempo, y que servir a Dios, al hacerlo, es necesario hacerlo con gozo. Con gozo. Pablo aquí para la palabra gozo, porque dice ahora me gozo, la palabra gozo, esa palabra es una palabra griega que es jairo, que quiere decir tranquilo, quiere decir estar bien, quiere decir tener paz, quiere decir tener calma. Es lo que significa la palabra gozo en este texto. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo tiene gozo en medio de tribulación? ¿Por qué tiene gozo en medio de tribulación? La respuesta es porque el gozo del cristiano no depende de las cosas. El gozo del cristiano no depende de las cosas pasajeras como pobreza, abundancia, salud, enfermedad. No depende de eso. El gozo del cristiano depende porque está unido a Cristo. De eso depende el gozo del cristiano. ¿Ven? El gozo de
que te pagaron a 20 la hora el día de hoy, pues ese es un gozo pasajero nada más. Porque el día de mañana pues no pueden correr el trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo tiene gozo en medio de tribulación? Y dice, y aún dice, cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones. Porque lo que él lo mantiene con gozo es su comunión con Dios. Es porque está unido a Cristo. Cristo es la fuente del gozo. No las cosas efímeras, no las cosas pasajeras. Pablo, ante las oposiciones, padecimientos, porque nombra la palabra padecer, ¿verdad? Nombra la palabra, dice, aún me gozo en lo que padezco. ¿Ok? Pablo, ante las oposiciones, padecimientos, sufrimientos, porque la palabra padecer son sufrimientos, angustia, aflicciones, una presión fuerte. ¿Cuándo han estado una presión fuerte? También significa amontonar problemas. Cuando él nombra la palabra padecer, está diciendo, yo he tenido problemas tan amontonados, pero aún así tengo gozo, porque mi gozo no depende de lo exterior, sino de mi unión con Cristo. Pablo se sentía tranquilo porque sabía que estaba unido a Cristo. Y para eso hay que tener comunión. Amén. Dice él, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el gozo que él tenía es que, dice Pablo, es que ustedes están creciendo a pesar de mis padecimientos. El gozo que tengo es que ustedes, iglesia, está dando fruto a pesar de mis tribulaciones. Por lo tanto, Pablo está asumiendo, está diciendo, por lo tanto, no renuncio, no retrocedo, no me acobardo por cualquier situación mala que vivo. Porque el gozo que tengo es que Cristo está haciendo la obra en ustedes. Amén. Verso 25, otra cosa que muestra el apóstol Pablo cómo lleva su ministerio. Número 1, con gozo. Hay que llevar el ministerio con gozo, ¿ok? Número 2, Pablo entiende que ejercer el ministerio es una administración que se le confió, ¿ok? Verso 25. Dice, de la cual fui hecho ministro, según, ¿qué dice la siguiente palabra? La administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire bien, dice, de la cual fui hecho ministro. Está diciendo Pablo, yo no me puse solo, yo no me autoproclamé apóstol, no fue iniciativa mía. Dice, fue Dios quien me hizo ministro. Fue Dios quien me llamó, por lo tanto debo de cumplir cabalmente. Amén. Dice, según la administración. Verso 25, ¿verdad? La administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra administración? La palabra administración significa mayordomía. Y esto tiene que ver con, Pablo en otras palabras está diciendo, yo simplemente, dice Pablo, soy un empleado, nada más. Soy un empleado con ciertas capacidades que Dios me dio para llevar a cabo bien mi labor. Pregunta, ¿qué empleado llega al trabajo y hace lo que quiere? Que a ver, levanta la mano, porque todos somos trabajadores, ¿verdad? ¿Qué empleado llega a su trabajo y hace lo que quiere? Que llegue el patrón y le diga, mira, vas a hacer, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, fíjate hoy. Y me da la llave de la troca. Y me vas a pagar tanto. Pablo estaba bien consciente de eso. Pablo, yo soy simplemente, esa palabra administración significa empleado. En el texto griego, en el texto original. Pablo está diciendo, simplemente soy un empleado que con ciertas capacidades, lógicamente Dios le dio las capacidades
para llevar a cabo bien mi labor. Soy un administrador nada más. Por ejemplo, yo soy un administrador aquí nada más. Tengo que llevar a cabo bien mi labor de enseñar, tengo que dedicarme a estudiar para poder darle bien la palabra de Dios. No manipular a la gente con dinero, sino tratar de que la gente crezca en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra. Amén. Es decir, Pablo está diciendo las capacidades que Dios me las dio. Y Dios me dio esas capacidades para poder administrar bien la obra de Dios, es lo que está diciendo. Ahora, Pablo aquí, hermanos, se está poniendo en la posición donde todos los pastores, servidores, nos tenemos que considerar. Somos simplemente empleados. El dueño de la iglesia es Dios. Es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Hay una forma bíblica. Dios nos ha dejado la forma como tenemos que llevar la iglesia, cómo tenemos que poner a los diáconos, cómo tienen que ser los ancianos, cómo tienen que ser las hermanas, cómo tiene que ser su vestimenta. Dios nos enseña bien aquí la forma en cómo la iglesia tiene que caminar, porque la iglesia tiene que ser luz. Entonces, Él se está poniendo en la posición que todos los pastores, servidores nos tenemos que considerar. Somos simplemente empleados, somos mayordomos, gracias hermanos, somos simplemente mayordomos de algo que no es de nosotros. Cuando usted va al trabajo, usted le confía en algo que no es suyo. Así de simple, algo que no es suyo. Y tiene que responder lo mejor que pueda. ¿Cierto o no? Bueno, Pablo lo está poniendo de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás poniendo aquí, Pablo? Desde el verso 24 en adelante, cómo él lleva a cabo su ministerio, el llamado, el predicar el evangelio, lo que expuso en los otros textos anteriores. Lo hago con gozo, o sea, no quejándome, no peleándome con los hermanos, no tratando de manipular a la iglesia, entendiendo que soy un empleado, entendiendo que Dios me va a pedir cuentas de mi administración. Todo lo que prediquemos, hermanos, los pastores, los predicadores, vamos a dar cuenta de todo lo que enseñemos. Amén. Amén. ¿Qué más expone Pablo? Pablo expone que a través del evangelio ahora podemos, mire bien, ahora podemos llevar una vida llena de gloria en gloria. Y una vida de gloria en gloria, hermano, no es aquella vida de que, ay, no me toque porque soy bien espiritual y ando en la gloria y veo visiones. Y no, esa no es una vida de gloria en gloria, ¿ok? Una vida de gloria es una vida que va creciendo en el Señor. Una vida donde nuestra carne va menguando y Cristo va creciendo en nosotros. Una vida donde día con día nos vamos santificando, donde a pesar de los padecimientos le damos gracias a Dios y donde ahora Cristo mora en nuestros corazones. Mira lo que dice el verso 26. ¿Okay? Dice, del cual fui hecho... Dice, verso 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, verso 27, a quienes Dios quiso dar, mire bien, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. La palabra misterio significa algo oculto, pero ahora ya Dios nos lo mostró, que es la salvación, que dice, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire bien, la esperanza de gloria. Mire cómo dice, de Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Esto quiere decir que ahora Cristo habita en nuestros corazones. Mire bien, Cristo habita en nuestros corazones, por lo tanto, nuestra vida debe de estar llena de gloria. Nuestra vida.
Por ejemplo, esas riquezas que Dios nos dio a conocer y que nos hace tener una vida llena de gloria es la salvación, es la paz, es la gracia, es el gozo, es una transformación en la vida de nosotros. Es una vida de gloria. Es una vida de la cual Cristo está en nosotros. ¿Cómo se ve Cristo en nosotros? ¿Cómo reflejamos nosotros a Cristo? Bueno, por medio de esas riquezas que Él está mostrando. Esas riquezas que Él nos dio. La paz, el gozo, la vida de Dios en nosotros. Algo que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar, sino solamente a través de Cristo. Amén. Verso 28, ¿qué sigue exponiendo el apóstol Pablo? Expone que él anuncia el evangelio en todo momento. Pablo era una de esas personas, hermano, que no callaba. Veía a alguien y le predicaba. Quizá iba a la tienda y allá le predicaba que estaba el de la tienda. A donde quiera que iba, él tenía ese deseo bien ferviente de estar predicando siempre la palabra de Dios. Verso 28. Dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire cómo él ejerce su ministerio, hermano, con mucho gozo. Amén. Cuando hagamos algo para el Señor hay que hacerlo con gozo, con alegría, no quejándonos. No, ¿y por qué aquel hermano no hace esto? ¿Y por qué aquel hermano lo otro? Así no. Mejor no lo hagamos. ¿Ok? Con gozo. Mire cómo lleva a cabo su ministerio, con gozo a pesar de los padecimientos. Cómo lleva a cabo su ministerio, sabiendo que solo es un administrador. Cómo lleva a cabo su ministerio, sabiendo que Cristo vive en nosotros. Vive en nuestros corazones y eso nos trae gloria, nos da paz, nos da gozo. Amén. ¿Cómo lleva a cabo su ministerio? Que constantemente anuncia el evangelio, amonesta, enseña, presenta a Cristo como la única fuente de redención. Pablo expone la suma importancia de la exposición de las Escrituras. Verso 29. Dice, por lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí la palabra luchando, está hablando aquí como de un luchador que está agonizando, que está peleando, pero siente que no tiene fuerzas, pero sigue la pelea, sigue en la lucha. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, el trabajo ministerial o el trabajo que hacemos para el Señor, humanamente con nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Es imposible. Todo lo que hacemos para Dios, el trabajo ministerial, está diciendo Pablo, lo llevo según la potencia, es decir, la fortaleza que Dios me da para hacer el ministerio. Porque imagínense, él da una lista de sufrimientos. ¿Y quién soporta eso, hermano? Da una lista de sufrimientos. En naufragios, en azotes, en desvelos, en hambres, en peligro de los falsos hermanos, peligro de su nación, peligro de ríos. ¿Quién soporta eso? Solamente Dios, fortaleciendo su vida de Él para que Él pudiera llevar a cabo el ministerio. Si no estuviera Dios, no, vámonos de aquí. Pero solamente Dios en la vida de nosotros. Amén. Ahora, en el capítulo 2, desde el verso 1, desde el verso 1 hasta el verso 7, él empieza a mostrar la lucha que él tiene, porque él constantemente muestra esa lucha que él tiene en las persecuciones, con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros, aún con su propia carne. Mira lo que dice el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis, es decir, no ignoren, dense cuenta de la gran lucha, ¿ok? Está haciendo una analogía de una lucha agónica, donde causa mucho desgaste. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran, o sea, la palabra gran, cuán gran lucha
sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los, mira lo que dice, los que nunca han visto mi rostro. Es decir, esto tenemos que entenderlo, como algunos eruditos exponen, que Pablo, hermano, era un tremendo formador ministerial de pastores. Él formaba pastores, los formaba, les daba la doctrina, les enseñaba la doctrina, como le dijo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, fe. Entonces Pablo era un tremendo formador de pastores, y nosotros vemos las cartas de Tito y Timoteo cómo les ponen. Y Pablo instruyó a muchos ministros, y esos ministros formaron comunidades cristianas, formaron iglesias, y muchos de estos hermanos que formaron iglesias, la gente de las iglesias no conocía a Pablo personalmente. No lo conocían. Por eso dice ahí, ¿ok? Porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Repito, tenemos que recordar que la iglesia de Colosas la fundó Éprafas, lo dice al principio de la carta, bajo el ministerio del apóstol Pablo. Bajo el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, repito, Pablo era un tremendo formador de ministros. Tremendo formador de ministros. Ahora, ¿cuál es el respaldo que Dios le da a un ministro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el respaldo que Dios le da a una iglesia? ¿Que tenga mucha gente en la iglesia? No, ese no es el respaldo. ¿Que haya muchas actividades y que todos cooperen? Tampoco ese es un respaldo genuino. Los cantantes, muchos discos grabados, ay, como Dios me respaldó, tengo muchos discos grabados. No, ese no es el respaldo bíblico. El respaldo que Dios le da a un ministerio, a un ministro, es que cuando el pastor o el predicador esté predicando, constantemente la gente esté creciendo. La gente se esté apartando del pecado. Ese es el respaldo. La gente empieza a tener un discernimiento en la palabra. La gente crezca en el temor de Dios. Que la gente se vaya pareciendo más a Cristo conforme vaya pasando el tiempo. Ese es el respaldo que Dios le da a un ministerio, a un predicador. No es, ay, tengo la iglesia llena, mira cómo tengo el respaldo de Dios. Eso no es así. O tengo muchas actividades en la iglesia, tampoco. O muchos discos grabados, tampoco. O muchos libros hechos y autografiados, tampoco. El respaldo que Dios le da a un ministerio es que la gente que viene y escucha la palabra esté aprendiendo a tener discernimiento, esté creciendo en el temor de Dios, se esté apartando del pecado conforme vaya avanzando en la vida cristiana, se esté pareciendo a Cristo conforme va pasando el tiempo. No que pasen 2 años y 3 años y seamos los mismos. ¿Me explico, hermano? Amén. ¿Y cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Pues 20 años y sigues igual. Con los mismos, peleándote siempre con todos los hermanos de la iglesia. Es un estancamiento bien terrible, hermano. Que pasen muchos años, que pasen muchos años del Evangelio y sigue uno igual. Porque lo más normal, aquel que tiene comunión con Cristo, lo más normal es que se va santificando. Porque Dios es santo. Amén. Tenemos que recordar que cuando Dios dice ser santo porque yo soy santo, la pregunta es ¿quién puede llegar a esa santidad? De lo que estamos aquí. Estamos en esta carne, pues siempre vamos a luchar contra el pecado. Pero Él está poniendo un estándar bien grande. Está diciendo, mírenme a mí, miren mi santidad. Esa tiene que ser tu meta. Es lo que le estás poniendo. Amén. Así de que tenemos mucho trabajo, hermanos. Verso 2 del capítulo 2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento para comprender su voluntad. Como nosotros, hermanos, vamos leyendo la palabra de Dios, asistiendo a las clases bíblicas, vamos nosotros comprendiendo la voluntad de Dios. Verso 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Okay? A partir de este texto el apóstol Pablo va a comenzar a exponer en evidencia las falsas enseñanzas que estaban atacando fuertemente a la iglesia. Verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Palabra vuestra fe se traduce aquí como confianza. Habían desarrollado confianza en Dios. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, el apóstol Pablo no quiere que se muevan de lo que han creído. Los colosenses tenían buen orden, tenían confianza en Dios, aunque estaban siendo influenciados por malas enseñanzas. Verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Está hablando en Cristo, ¿eh? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, ya les habían enseñado, abundando en acciones de gracia. Pablo aquí usa dos analogías. Cuando dice arraigados, mire bien, habla de un árbol que echa raíces. Si tú ya tienes la doctrina, si tú tienes la sana doctrina, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí. ¿Ok? Está usando dos analogías aquí, la de un árbol que echa raíces. Y luego dice, arraigados y sobreedificados. Aquí ya está hablando de una construcción. Otra analogía. O sea, no te muevas de ahí y ahí sigue edificándote. Amén. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, vamos a dejarle ahí. Okay. Seguimos el próximo miércoles. Arriba en su Biblia dice plenitud de vida en Cristo. Ven. Vamos a ponernos.